A continuación, vamos a explicar un ejemplo adicional de la clase número 1. La clase número 1 consistió en el método numérico de la bisección. A continuación, el ejercicio que vamos a resolver es una función que es igual a x al cuadrado más seno de x menos 1, y lo que queremos hacer es encontrar los ceros de la función, es decir, el x tal que f de x es igual a 0. Vamos a considerar un intervalo inicial de 0 a 1 y vamos a aplicar el método de la bisección con un error relativo menor al 10%. Comenzamos el ejemplo número 1 con el teorema de Bolzano. Nótese que vamos a aplicar el teorema de Bolzano al intervalo dado. El intervalo va de 0 a 1, entonces vamos a evaluar la función en 0 y la función en 1. Nótese que f de a es negativo y f de b es positivo. Como esta función que tenemos aquí es una función continua para todo x, podemos aplicar el teorema de Bolzano, que nos dice que entre a y b, es decir, entre 0 y 1, vamos a tener definitivamente un 0. A continuación comenzaremos con la iteración número 1, la primera iteración. Recordemos que el primer paso es calcular el punto medio. El punto medio lo vamos a calcular con la ecuación m igual a más b entre 2. A es 0, b es 1, entonces a más b entre 2 es igual a 0.5. Ese sería el punto medio, el primer punto medio. A continuación vamos a aplicar el algoritmo que está explicado en la esquina superior derecha. Nótese que para aplicar ese algoritmo ocupamos calcular f de m y f de a. Entonces vamos a calcular f de m, que dio negativo, y también vamos a calcular f de a. Nótese que al calcular f de a y f de m, nótese que ambos tienen el mismo signo. Por lo tanto, f de a por f de m es positivo, mayor que 0. Por lo tanto, la raíz estaría entre 0.5 y 1. Nótese que en este caso, digamos, de acuerdo a la explicación que aparece en la esquina superior derecha, dice que el intervalo escogido es b1,1, b1,m1. Entonces, nótese que el intervalo debería ser b, que es 1, m, que es 0.5. Pero, digamos, el orden del intervalo va a depender de si los números son positivos o negativos. Entonces, lo importante aquí es entender que los extremos del intervalo son b1 y m1. Y a continuación ustedes lo van a acomodar de menor a mayor. Entonces me quedaría 0.5 y 1. Y el error relativo en este caso me daría 100%. Aquí hay algo importante, y es que nótese que en la primera iteración yo no tengo un m previo. Usualmente en la primera iteración el m previo se considera igual a 0 para obtener un error relativo igual al 100%. A continuación repetimos el mismo proceso, calculamos el punto medio. Ese punto medio va a ser 0.5 más 1 entre 2, que me da 0.75. Nótese que f de a por f de m es menor que 0. Por lo tanto, la raíz estaría entre 0.5 y 0.75. Ahora vamos a calcular el error relativo. El error relativo ya se puede calcular. Nótese que el m actual es 0.75 y el m previo es de 0.5, lo que nos da un error relativo del 33.3%. Nótese que el error relativo bajó del 100% al 33%, una disminución bastante significativa. Ahora iríamos a la iteración número 3. Nótese que calculamos f de m y f de a.
Nótese que en este ejemplo no hemos calculado f de b, ya que no es necesario calcular f de b. Únicamente con f de a y f de m podemos tomar la decisión del nuevo subintervalo. Y de acuerdo a este proceso, a este procedimiento, el nuevo subintervalo corresponde a 0,625 y 0,75. Con los valores anteriores ya podemos calcular de nuevo y por tercera vez el error relativo. En esta ocasión nos daría un 20%. Nótese cómo disminuyó de un 33% a un 20% de una iteración a otra. A continuación realizamos la cuarta iteración. En esta iteración, lo que nosotros queremos es calcular un nuevo subintervalo, como en cualquier otra iteración. Entonces, nótese que para calcular el nuevo subintervalo, ocupamos f de m y f de a. Ya con eso, y viendo los signos de f de a y f de m, podemos trabajar y determinar el nuevo subintervalo, que en este caso va a estar entre 0.625 y 0.687. Bueno, ahora lo que nos queda es calcular de nuevo y por cuarta vez el error relativo. Nótese que el error relativo ahora es de un 9.1%. Nótese que este error es menor al 10%, por lo tanto detenemos el método y paramos hasta acá. Recuerde que la condición de parada que se estableció al principio era un error relativo menor al 10%. Nótese que después de solamente la cuarta iteración, hemos hecho apenas 4 iteraciones, hemos obtenido un error relativo bastante bajo, menor al 10%. Este método es relativamente bueno, el método de la bisección. Aunque no es el mejor, de hecho, el método de Newton es mucho mejor que el método de la bisección, pues el método de Newton es más sencillo de calcular y proporciona la ventaja de que converge más rápido. De hecho, el método de Newton converge más rápido que el método de la bisección en general. Terminamos el ejemplo con un resumen. Nótese cómo en cada iteración fue disminuyendo el error relativo con respecto al anterior. Y nótese cómo en cada iteración se fue calculando un valor medio diferente. Ese valor medio es el valor aproximado para la raíz de la función no lineal que teníamos al principio. En este caso, el valor estimado aproximado es de 0.6875. Para efectos de comprobar el método, les aconsejo que utilicemos Wolfram Alpha, introduzcan la ecuación en Wolfram Alpha, es decir, que ingresen al enlace que está en esta diapositiva, ingresen a Wolfram Alpha, introduzcan la ecuación y bueno, básicamente lo que tienen que hacer es darle Enter y eso les va a dar los ceros de la función. Wolfram Alpha es una excelente aplicación en línea que les permite hacer cálculo numérico y cálculo simbólico. Se la recomiendo vehementemente. Nótese que Wolfram Alpha me ha dado dos valores y uno de esos valores está entre 0 y 1. Nótese que en este ejercicio, en este ejemplo, propusimos un intervalo inicial que era 0,1. Nosotros sabíamos por el teorema de Bolzano que en ese intervalo había una solución. Bueno, nótese que Wolfram Alpha me ha dado la solución exacta, que es 0.636733. Nótese que es bastante cercana al valor que nosotros hemos aproximado. De esta forma nosotros ya terminamos con este ejemplo. Este ejemplo está subido a YouTube. Les aconsejo que se suscriban a mi canal de YouTube para mayor contenido y para
para que estén al tanto de otros cursos y de otras materias. Les agradezco montones y eso sería todo.